Buenos días, amados hermanos. Es para mí un gozo poder reunirme, por lo menos por este medio, con todos los miembros de la iglesia, especialmente con los interesados en los estudios bíblicos. En esta oportunidad vamos a estudiar la primera carta de San Pedro, en el capítulo 1, y solamente vamos a abarcar unos cuantos versículos por cuanto es una carta bastante densa, escrita por el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Pero pueden abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a ir hasta el versículo 5. Oremos entonces al Señor para que nos dirija en este estudio de esta mañana. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por tu cuidado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio de abrir tu palabra y de ser guiados por tu Santo Espíritu en el día de hoy. Guíanos, Señor, en este estudio que aprendamos y que sobre todo seamos edificados por ti. Lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Especialmente voy a enfocarme en los versículos del 3 al 5, que dicen así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es increíble que estas líneas hayan sido escritas por un hombre que lo vimos durante su desarrollo como discípulo del Señor, muy impulsivo, testarudo, impetuoso, pero que aquí lo vemos ya un hombre maduro y sobre todo un hombre sabio, con sabiduría de lo alto que da por el Espíritu Santo. Como les decía, estos versículos son muy densos y merece cada palabra un estudio detallado. Pero vamos a recordar que esta carta fue escrita a los cristianos que estaban en la diáspora. Estaban en provincias del Imperio Romano, pero más bien hacia el lado de Asia. Y que, ¿por qué se encontraban allá? Bueno, estos hermanos en la fe habían sido perseguidos por el emperador Nerón, y quien los culpó de ser los causantes del incendio de la ciudad de Roma por allá en el año 64, un incendio que destruyó más de la mitad de la ciudad y que duró como 5 días para poder apagarlo. Destruyó sobre todo el templo de Júpiter y las vírgenes vestales, es decir, todo el centro de la idolatría de Roma. Y obviamente aquí le echaron la culpa pues a los cristianos que hablaban de que no hay sino un solo Dios verdadero y que odia la idolatría. Muy bien, a estas personas es a las que les escribe Pedro en esta carta. Todos los días enfrentando la persecución y el odio de la gente, que realmente no se sentían como en su patria, se sentían extraños en Roma y en todas las partes del imperio romano donde vivían. Entonces, estos cristianos esparcidos por todo el imperio romano estaban acusados de ese incendio y era una iglesia que estaba enfrentando persecución, hostilidad, rechazo y odio. ¿Con qué propósito escribe Pedro esta carta? Pues para levantar su ánimo, para animarlos en medio de la situación.
los anima a que en medio de la persecución respondan con alabanza, que la persecución los lleve a poner sus ojos en otro lugar diferente el odio de la gente que los perseguía. Les dice a los cristianos perseguidos que ellos son posesión de Dios, que ellos no son de este mundo, que ellos realmente son ciudadanos del cielo. De esa manera logra sacar sus ojos de la persecución y ponerlos en el cielo, donde está su futuro, donde está su tesoro, donde está su destino. Y comienza Pedro con un saludo que nos parece protocolar, pero realmente las palabras que utiliza son muy ricas y vale la pena analizarlas. Dice Pedro: gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, que es importante la gracia para poder tener la paz. Primero va la gracia y luego va la paz. Y realmente, sin la gracia de Dios, nunca conoceríamos la paz que solamente Dios puede dar. Si no creemos en que Cristo derramó su sangre por nosotros y murió en la cruz por nuestros pecados, entonces no podremos tener paz en nuestro corazón. La paz surge de un corazón perdonado por el Señor, lavado con su sangre. La paz, la certeza y la alegría vienen cuando sabemos que nuestros pecados han sido perdonados por el Señor. Por eso Pedro les escribe: gracia y paz a vosotros, que estáis siendo perseguidos. Luego irrumpe Pedro como en un himno de alabanza. Comienza diciendo: bendito sea Dios. Y cuando decimos bendito sea Dios es porque Él es el único que es digno de ser alabado y adorado, nadie más sino Dios. Bendito sea Dios, es un elogio a Dios. Alabemos a Dios, dice Pedro, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Y esto fue así para que tengamos una esperanza viva. Fíjense las palabras que utiliza Pedro. Habla de misericordia, habla de esperanza viva, habla de la herencia. Y vamos a dedicar un tiempito para en detalle analizar cada una de estas palabras. Como les decía, el propósito de Pedro es inundar los corazones de estos hombres y mujeres perseguidos, inundarlos con el gozo de la adoración, animarles a que en medio de este mundo hostil alaben y adoren al Señor. Él quería que los creyentes quitaran los ojos del mundo que los perseguía y que los pusieran en el cielo al que pertenecían. Allá en el cielo está nuestro Padre, en el cielo está nuestro hogar, en el cielo está nuestra herencia. Y eso, en la totalidad, es nuestra esperanza viva. En primer lugar, vale la pena pensar un poquito sobre la palabra herencia. Normalmente una herencia es lo que recibimos de nuestros padres como un regalo, como un legado, por ser miembros de la familia. Pues como hijos de Dios, nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Es decir, tenemos acceso a la herencia por estar en Cristo. Sin embargo, a veces no conocemos nuestra herencia y no nos comportamos como debiéramos hacerlo. Somos como ocurrió con el famosa historia o libro del príncipe y el mendigo. Dos muchachos de la misma edad que decidieron cambiar cada uno su posición, y el príncipe pasó a ser mendigo y el mendigo pasó a ser el príncipe. Y muchas veces nosotros parecemos más bien mendigos que príncipes, que hijos de Dios. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque no conocemos nuestra herencia. Y entonces Pedro nos invita a adorar a Dios por nuestra herencia eterna, una herencia que está reservada, guardada en los cielos para nosotros. Nos invita entonces a buscar las cosas de arriba, a buscar primero el reino de Dios y su justicia, para que donde esté nuestro tesoro, allí también esté nuestro corazón. Y nos invita a conocer esa herencia para que maduremos y nos responsabilicemos en el manejo de ella. ¿En qué consiste la herencia? Podría ser una pregunta que nos podríamos hacer para comenzar. Nuestra herencia, dice Pedro, es la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esta es una palabra que utilizamos muy a menudo, salvación. Pero la salvación, dice Pedro, está preparada para ser revelada en el último tiempo. Podemos decir que la salvación es un paquete de bendiciones para los que creemos en Cristo Jesús. Pedro está diciendo aquí que nuestra herencia es la plena salvación, la completa salvación que será revelada al final de los tiempos. Y podemos imaginarnos esa herencia. Es la salvación de la maldición de la ley, la salvación del poder y de la presencia del pecado, la liberación de toda esa decadencia, mancha, iniquidad, de toda tentación, de toda pena, de toda ira, de todo castigo, de todo juicio, de la muerte, de todo lo que no queremos. Es una eterna y plena salvación, completa salvación. La salvación es por gracia mediante la fe. Nadie puede ganar la salvación, nadie puede merecer la salvación. Es por gracia, por la gracia de Dios, porque Dios la quiere dar. Y es mediante la fe en Cristo, en la obra de Cristo por nosotros. Fuimos salvos cuando creímos. Estamos siendo salvos hoy y seremos salvos completamente cuando el Señor regrese. Entonces, la salvación tiene pasado, presente y futuro. Pero dice Pedro, seremos completamente salvos en el futuro, en los últimos tiempos, cuando el Señor regrese por nosotros. La palabra de Dios habla mucho acerca de esta herencia. En Mateo 25:34, el Señor habla de precisamente ese momento cuando Él va a regresar por nosotros. Dice que va a separar a las ovejas de los cabritos. Y que dirá a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Así que la herencia es parte de la salvación. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. También en Hechos 26-18 se habla de la herencia. Dice que cuando el Señor Jesucristo llamó a Pablo para que dejara de perseguir la iglesia y fuera ahora apóstol, le dio una misión y le dijo claramente qué era lo que tenía que hacer. Dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. O sea que el propósito del ministerio de Pablo en medio de los gentiles era que anunciara que iban a recibir una herencia entre los santificados por la fe en el Señor Jesucristo. Y encontrarán alusiones y referencias a esta herencia de la que habla Pedro en su primera carta, en los escritos de Pablo a los Efesios en el capítulo 1, a los Colosenses en el capítulo 1, a los Hebreos en el capítulo 9, aparece esta referencia y alusión a la herencia en el Salmo 16:5, en el Salmo 73, 23 y 26, y en Lamentaciones 3:24. O sea que la herencia es un tema al que se alude en muchas partes de la palabra de Dios. Por eso debemos unirnos con Pedro y con los cristianos perseguidos en el primer siglo, la primera persecución de los cristianos. Bendito sea Dios, que nos ha dado esa herencia que es eterna, pura y santa, así como nuestro Salvador es eterno, puro y santo. Muy bien, entonces si no queremos ser como el príncipe que se comportaba como un mendigo, debemos conocer nuestra herencia y vamos a tratar de mirar qué dice la palabra de Dios sobre nuestra herencia. En estos versículos que leímos, del 3 al 5, encontramos cuál es la fuente de nuestra herencia, cuál es el motivo para darnos la herencia y cómo nos apropiamos de la herencia, o sea, cuál es el medio para obtener la herencia. También veremos la naturaleza de la herencia y nos daremos cuenta que estamos protegidos para poder disfrutar de esta herencia. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la fuente de la herencia. Y la fuente de la herencia, dice Pedro, es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un judío habla de Dios, dice Dios, creador del cielo y de la tierra y que nos redimió de Egipto. Así se refieren los judíos a Dios. Pero nosotros los cristianos nos referimos a Dios como Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema que utiliza Pedro. O sea, Pedro habla de la posición de las personas de la Trinidad, en la Trinidad, el Padre y el Hijo. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un título realmente que menciona la posición del Padre y del Hijo en la Trinidad. La herencia, dice Pedro, no sería nuestra si no es por el Señor Jesucristo. Es en Cristo en quien tenemos esa bendición de la herencia. Es un regalo de Dios. Por lo tanto, no se puede ganar, no se puede merecer.
Pero podemos afirmar con Pedro de que todo lo que el cielo tiene nos pertenece. Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces quedó claro cuál es la fuente de nuestra herencia. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con la herencia. Ahora, ¿por qué motivo nos dio la herencia? ¿Qué fue lo que movió a Dios a darnos esa herencia? Y dice Pedro, según su gran misericordia. Es decir, por su gran misericordia nos dio la herencia. ¿Por qué nos la dio? Porque la necesitábamos desesperadamente. Aquí hay dos palabras parecidas, pero que no significan lo mismo. Gracia y misericordia. ¿Quién necesita la gracia? Pues el que es culpable. ¿Y quién necesita la misericordia? El que es miserable. Por su gracia tenemos el perdón de nuestros pecados, pero por su misericordia tenemos alivio para la miseria que causó el pecado en nuestras vidas. Dios el Padre nos vio ese estado lamentable en que nos dejó el pecado y quería aliviarnos, sacarnos, liberarnos. Tuvo compasión de nosotros y por eso nos dio la herencia. El ciego Bartimeo clamaba: Señor, ten misericordia de mí. También el papá del muchacho endemoniado decía: Señor, ten misericordia de mi hijo. Ten compasión del estado miserable en que se encuentra. Entonces, ¿por qué motivo nos dio Dios la herencia? Porque estábamos en un estado miserable en el pecado. Muy bien. ¿Qué es misericordia? Sigamos indagando un poquito en la palabra que utiliza Pedro. Misericordia. La palabra de Dios dice que Dios es un Dios de compasión y misericordia. Por toda la Biblia habla acerca de Dios como que es un Dios misericordioso. Cuando llamó a Jonás para predicar en Nínive, él decía: no, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, que al final los perdonarías. Pero la palabra de Dios dice también que esa compasión divina en medio de la miseria, o sea, la misericordia de Dios, es parte del carácter de Dios. Dios se deleita en la misericordia, dice el profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Él se deleita en la misericordia. La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad, dice el Salmo 103, 17. O sea que la misericordia del Señor es eterna, es parte de su carácter. En el Salmo 108, versículo 4 dice: tu misericordia rebasa los cielos. La misericordia de Dios es más grande que los cielos. En otra parte dice: Dios es grande y misericordia. Y en otra parte de la Biblia dice: las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea que la misericordia es una expresión de Dios hacia nosotros que necesitamos su compasión, su cuidado, su alivio en nuestra miseria. Muy bien, otro aspecto de lo que habla Pedro: ¿cómo nos apropiamos de la herencia? ¿Cómo la recibimos? ¿Cuál es el medio por el cual obtenemos la herencia? Dice Pedro
Dios nos hizo renacer o nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva, una esperanza que nunca muere. O sea, ¿quién puede recibir la herencia? Pues el que ha nacido en la familia de Dios, el Hijo de Dios. Por eso Dios nos hizo nacer de nuevo por la palabra de Dios. Cuando nacimos naturalmente, éramos por naturaleza, dice la Biblia, hijos de ira, porque nacimos en pecado, con el pecado original. Por naturaleza éramos hijos de ira. ¿Y cuál era nuestra herencia? La herencia como hijos naturales, la condenación. Pero cuando nacimos de nuevo como miembros de la familia de Dios, como hijos de Dios, nos convertimos en herederos. Entonces, habiendo renacido, habiendo participado de la regeneración del Espíritu Santo, ahora sí somos herederos de Dios, como hijos de Dios. Y dice Pedro allá en el versículo 23 y 25 de este mismo capítulo que nacemos por la palabra de Dios, la simiente que comenzó la nueva vida en nosotros y por la cual nacimos como hijos de Dios, es la palabra de Dios. Y dice Pedro en el versículo 25 que nacemos como miembros de la familia de Dios y nacemos para una esperanza viva. Muy bien, tal vez no nos acordemos, pero vale la pena hacer un esfuerzo. ¿Cuándo fue que nos convertimos en hijos de Dios? El día en que la palabra de Dios entró en nuestro corazón como semilla incorruptible. Alguien la predicó, escuchamos la radio, vimos por la televisión, alguien vino a hablarnos de esa palabra de Dios. Cuando creímos en esa palabra de Dios, nacimos como hijos de Dios. Y es una simiente incorruptible. La palabra de Dios eterna. Muy bien. Dice, nacimos para una esperanza viva. Meditemos un poquito sobre ese término, esperanza viva. Todo el mundo tiene esperanza. Y todo el mundo ha visto con tristeza cómo las esperanzas muchas veces mueren. Realmente el ser humano vive de esperanzas, pero las esperanzas muchas veces mueren. Alguien dice, las esperanzas son como ilusiones, como motivadores en nuestra vida cotidiana. El que no es cristiano entonces solo tiene esperanzas que mueren todos los días. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos una esperanza viva, o sea, una esperanza que vive para siempre. La esperanza realmente para el creyente es el conjunto de las promesas de Dios que estamos esperando que se cumplan. Entonces, como la palabra de Dios es permanente, como Dios no habla paja, eso se hará realidad. Entonces nuestra esperanza viva en realidad nos dice que lo mejor de nuestra vida está por venir, porque es objeto de las promesas de Dios, cuando se cumplan todas las promesas que Dios nos ha hecho. Y dice aquí Pedro que eso será cuando el Señor regrese. Cuando el Señor regrese, esa esperanza viva se hará realidad. Por eso Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, porque entonces entro a disfrutar de toda la esperanza que tengo en Cristo,
de toda la realidad espiritual que tengo en Cristo. Nuestra vida futura, entonces, de acuerdo con esta esperanza viva, viviremos en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. Y estaremos rodeados de una completa perfección. En cuanto a nosotros, habrá ausencia total del pecado y del dolor. Y disfrutaremos de un gozo pleno, de una libertad plena, disfrutando del servicio y de la adoración a Dios. Eso significa para nosotros el cielo, nuestra esperanza viva. Muy bien, hay otra pregunta. ¿Cómo es la herencia? ¿Cuál es la naturaleza de la herencia? Y dice Pedro que es una herencia que es incorruptible, inmaculada y que no se marchita. Incorruptible, no se corrompe. Inmaculada, no tiene mancha. Que no se marchita, inmarcesible, es decir, que no decae, que no pierde su valor. De lo que nos está hablando aquí Pedro es que nuestra herencia es permanente e indestructible. Es como el Señor que nos la dio, que es igualmente puro, sin mancha, inmarcesible, su gloria nunca se pierde y Él nunca cambia. En el cielo entonces nos espera una vida eterna, gloriosa, que no cambia. Esa es nuestra herencia. Pero es una herencia segura, que nadie nos la puede quitar. Tengo un amigo que pintó algunos de los cuadros que están atrás, y que su papá le dejó muchas tierras en Antioquia. Vino a Colombia, porque él vive en España, a reclamar su herencia y encontró que estaba invadida por la guerrilla. Eso pasa con las herencias terrenales, pero nuestra herencia, la herencia que Dios nos da, es segura. Nadie nos la puede quitar. No nos pueden desheredar. Esta herencia está reservada en los cielos para nosotros. Dice también Pedro que Dios es nuestro escolta. Él es quien nos guarda, quien nos protege. Dice en el versículo 5, para vosotros es la herencia, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Es decir, allá está una herencia eterna, permanente, indestructible. Y aquí está el heredero. Y Dios me protege para que yo pueda disfrutar de esa herencia. Somos protegidos por Dios, por el poder de Dios, mediante la fe, dice el versículo 5. Nadie puede hacer nada contra los protegidos de Dios, contra los escogidos, contra los elegidos de Dios. Nadie puede hacer nada. Dice Pablo en Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Estamos unidos con Él para siempre. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que Cristo regrese, dice Pablo a los filipenses. O sea, estamos protegidos por el Señor. Y en Judas, versículo 24, dice, Dios es poderoso para cuidar de que no caigamos y para presentarnos intachables delante de su gloria con gran alegría. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga por nosotros. O sea, estamos protegidos por Dios para recibir esa
herencia. ¿Y cómo surgió esa herencia? ¿Cómo se obtuvo esa herencia? En general, dice Pedro, es por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Todas las bendiciones que nosotros tenemos son en Cristo y es por la resurrección del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y ninguna de estas cosas podrían lograrse. Pero como Él resucitó, como Él vive, nosotros también podemos participar de la herencia. Sin la resurrección entonces no hay herencia. Sin la resurrección no hay esperanza viva. Sin la resurrección no hay salvación. Si solamente creemos en un Cristo muerto, no tenemos esperanza viva. Pero Cristo vive. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo nos abrió las puertas del cielo. Y allí está nuestro tesoro. Porque Él vive, nosotros viviremos. Tenemos vida eterna porque Él vive y porque Él venció la muerte. Por eso podemos declarar con toda seguridad que lo mejor de nuestras vidas está por venir. Es nuestra esperanza viva. Muy bien. Yo creo que es suficiente material para darle gracias a Dios en este momento por nuestra esperanza viva y por nuestra herencia. Y por estar en Cristo Jesús y ser coherederos con Él. Saquemos los ojos en este momento de los problemas que enfrentamos, de las aflicciones que estamos enfrentando en estos días de pandemia. Pongámoslas en el cielo, donde está nuestro tesoro, para que también allí esté nuestro corazón. Unámonos con Pedro y con todos los cristianos perseguidos en este himno de alabanza y de gozo por lo que nos espera, porque lo mejor está por venir. Oremos. Señor, gracias por recordarnos la gloria de tu resurrección. Gracias por la vida eterna que tenemos en ti. Vivimos porque tú vives, Señor. Hoy celebramos con corazón agradecido todas estas bendiciones que tú nos has dado. Aunque sabemos que somos indignos, pero Señor, gracias por tu perdón y gracias por tu misericordia. Padre, en esta mañana abre las puertas del cielo para los que en este momento desean poner su confianza de salvación en el Señor Jesucristo. Y dales también a ellos una esperanza viva. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.